Hola, bienvenidos a Paso a Pasito. Hoy vamos a aprender lo que son ángulos entre paralelas y una transversal. Para ello primero vamos a ver el concepto de rectas paralelas. Las rectas paralelas, para recordar un poco, son rectas que siempre mantienen la misma separación e inclinación y por tanto nunca se llegan a juntar. Y aquí podemos observar estos tres ejemplos de rectas paralelas. Y transversal son las líneas que se cruzan con otras rectas. Y aquí vemos cómo las líneas de color verde se están cruzando con las rectas paralelas. Ahora vamos a ver las características que tienen los ángulos entre paralelas y una transversal. La primera característica que vamos a observar es ángulos alternos. Los ángulos alternos viene siendo el ángulo A y el C. El ángulo A y C son alternos y tienen una característica muy importante, que miden lo mismo. Si el ángulo A midiera 120 grados, el ángulo C también tendría que medir 120 grados. Otro ángulo alterno que podemos ver es el G y el E. Si el ángulo E mide 120, el ángulo G también mediría 120. Y así pasaría con todos los ángulos alternos, el B y el D, el H y el G. Ahora vamos a ver otra propiedad más. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, como podemos observar en el primer ejemplo, es el A y el E. El ángulo A y el E. ¿Qué característica tienen? También que miden lo mismo. Si el ángulo A mide 120 grados, el ángulo E también mediría 120 grados. Lo mismo, si el ángulo C mide 120 grados, el ángulo G también mediría 120 grados. Esas características de los ángulos son muy importantes para poder determinar medidas que a veces no nos están dando a simple vista. Vamos a ver otra característica más. Ángulos alternos internos. Su nombre, para que se nos quede claro, son alternos porque la recta transversal están en lado opuesto, por decirlo así, en lado contrario. Y aquí tenemos un ejemplo que el D con el F son ángulos alternos. Ahora, ¿por qué son internos? Internos son porque las rectas paralelas tienen adentro esos ángulos. Volvemos a repetir de nuevo. Entonces son ángulos alternos porque con respecto a la recta transversal están en el lado opuesto. Son internos porque con respecto a las rectas paralelas se encuentran adentro de ellas. Ahora vamos a ver una característica más. Ángulos alternos externos. Si observamos, vuelve a manejar el mismo concepto. Alternos, ¿por qué? Porque de acuerdo a la recta transversal se encuentran en el lado opuesto. Y son externos ahora porque están afuera de las rectas paralelas. Y aquí nos da los ejemplos. El A y el G son alternos externos porque se encuentran del lado contrario de la transversal y porque están afuera de las rectas paralelas. Al igual que el B y el H son alternos externos. ¿Y qué características guardan entre ellos? Pues que miden lo mismo. Quiere decir que si el ángulo B mide 80 grados, si aquí el ángulo B mide 80, el ángulo H también tiene que medir 80 grados. Todo eso, como les comento, nos va a estar sirviendo para poder calcular ángulos que nos den y poder predecir los demás ángulos. Vamos a ver una última propiedad, que son ángulos suplementarios. Es muy importante esto. Los ángulos suplementarios son ángulos que al juntarse suman 180 grados. Y aquí como ejemplos tenemos varios, pero vamos a mencionar el A y el B, por ejemplo. Los dos juntos tienen que sumar siempre 180 grados. Si, como yo les comentaba, aquí vale el A 120, entonces el B al juntarse tendría que valer el B 60 grados. ¿Por qué? Porque 120 más 60 les daría 180 grados. Estas son las propiedades más comunes de los ángulos entre paralelas y una transversal. Ahora les voy a explicar y les voy a mostrar cómo funcionan esos de los ángulos y por qué miden lo mismo. Entonces ahora vamos a verlo con medidas. Y estas medidas que podemos ver aquí, por ejemplo, aquí mide 140.89 y aquí mide 140.89. Si ustedes recuerdan, vimos una característica que son ángulos
alternos u opuestos por el vértice. Y esos ángulos alternos o opuestos por el vértice tienen la característica de que sus ángulos miden lo mismo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos los dos, aquí tenemos otros dos, y así tenemos varios nosotros. Pero tienen la característica que siempre miden lo mismo. También podemos observar la otra característica, que son ángulos correspondientes. ¿Se acuerdan cuáles son los ángulos correspondientes? Viene siendo este con este de acá. Y observamos que también tienen la característica de que miden lo mismo. Veamos este con este igual, son ángulos correspondientes. Y como les comenté, siempre tienen que medir igual. Otra característica que podemos ver son los ángulos alternos internos, que viene siendo este con este de acá. Y también, si observamos, su característica es que miden lo mismo. Y otro de ángulos alternos externos viene siendo este con este de acá. Son alternos, recuerden, porque la transversal se encuentra en el lado opuesto, y son externos porque se encuentran afuera de las rectas paralelas. Y por último, ¿se acuerdan igual? Ángulos suplementarios. En los ángulos suplementarios sí es muy importante que entiendan que la suma de los dos ángulos siempre les tiene que dar 180. Si no les da 180, es que hay algún error cuando están resolviendo sus ejercicios. Pero observemos, y si lo sumamos, vamos a observar que siempre vamos a tener 180 en ángulos suplementarios. Ahora, para terminar, vamos a observar cómo al moverse esa recta transversal con sus rectas paralelas, siempre mantienen esa propiedad. Véanlo. Estoy moviendo las rectas y podemos observar cómo van cambiando los grados, pero siempre mantienen la característica de que ángulos correspondientes miden lo mismo, ángulos externos miden lo mismo, al igual que los alternos externos y alternos internos. Y los suplementarios siempre tienen que sumar 180. Vean cómo va cambiando y siempre mantiene las mismas propiedades que les estoy mencionando. Es muy importante a la hora que tengamos ejercicios que resolver. Ahora, como reto, ustedes van a tener en la sección de descripción unos ejercicios para que ustedes practiquen y resuelvan. Nos vemos hasta pronto, que estén bien.